¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Esham, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de literatura declarada por la UNESCO. Y hoy le damos las bienvenidas a todos los piratas y las piratas que nos están viendo, porque hoy tenemos este especial tertulia de piratas, por eso estamos caracterizados hoy así de esta manera, con el sombrero pirata, con los aros que se usaban, que bueno, que en esa ocasión eran de oro, porque si el marino pirata fallecía en el mar, esos aros que llevaban o esas joyas servían para pagar, para poder trasladarlo a su hogar. Entonces pagaba todos los viáticos y todo lo necesario. Por eso siempre usaban aros. Además, también muchos lo usaban por los cañones, le ponían cera y se tapaban con esos aros de esta manera los oídos. Todo tenía una razón de ser. No lo sabía eso, me dice, me dice Marita, yo no sabía eso, qué bueno. Bueno, hoy te vas a enterar de muchísimas cosas más, pero vamos a comenzar dándole la bienvenida, perdón, a nuestros piratas de femeninos y masculinos que están del otro lado y que hoy vienen a compartir con todos ustedes realmente. Son escritores y escritoras que se han prestado realmente para este programa espectacular a pedido de todos ustedes, para traerles realmente historias de piratas de todos los tiempos, porque ustedes saben que los piratas existieron desde tiempos remotos. Así que damos comienzo de esta manera. ¡Los piratas! Los piratas existieron desde tiempos remotos. Armas, sombreros, pañuelos coloridos y a veces parches, mangas anchas, armas y espadas, y una que otra peluca cuando la situación lo ameritaba. Cargaban sus barcos, como este, y galeones de ganado, comida, medicinas, granos, oro, plata, joyas, ropas, tabaco, azúcar y esclavos. Pirateaban por las costas caribeñas, españolas, inglesas, portuguesas, francesas. Cualquier playa venía bien para realizar su pirata epopeya. Y hasta tuvieron su era, su fama, su historia, y muchos alcanzaron puestos públicos y hasta alcanzaron la gloria. Si bien rescato que hablando de piratas, imagino que pirateaban inclusive los domingos. Entre todos ellos se destacaron los llamados vikingos. Y allí aparecieron hachas, pieles, cascos, caballos, y también están aquellos que de pirata les queda bien el salto. Les cuento que los galeones eran como una república abierta, con leyes y actividades específicas para cada uno y penalidades para las reyertas, como ir al calabozo, limpiar el piso con piedras, o en su defecto ser colgado o ser atado y arrojado por la cubierta. Canciones, cerveza, peleas, festejos, siempre había. Pero también enfermedades como escorbuto, peste negra y fiebre amarilla, las cuales no distinguían color, raza, la cuna o el tamaño de la silla. Tampoco faltaban mujeres, como la reina pirata irlandesa de nacimiento, reina del comercio, el oro y la plata. Sí, señores y señoras, Grace O'Malley, la reina pirata, nací en el 1538, quién sabe si en mayo o en enero, pero sí se sabe que soy hija del Roble Negro, el capitán Dumbara, conocido por su valentía y su glamour entre las damas. Nacida en cuna de oro, en el castillo Beldear, donde se yergue aún hoy en la isla de Clea. Educada en monasterio en las artes de la política y el comercio y el dinero. Y debo confesar que hasta la reina Isabel, que se encontró conmigo, me tenía respeto.
Fallecida a los 70, dejando atrás piratería y proezas. Y musitando de mis labios, queridos piratas, volveremos a vernos juntos en un amanecer y su belleza. Muchas gracias a todos, y así representando a la reina pirata O'Malley, les doy la bienvenida realmente a todos a esta tertulia, y ahora voy a pasar un pequeño video de Pilar Bellies Pitarch, y luego les tenemos una sorpresa porque Pilar va a hablar de Anne Bonny, pero me parece que la tenemos Anne Bonny acá. Sí, me parece que se nos vino la pirata. Así que bueno, vamos a pasar el video y vamos a ver si encontramos a la pirata que está entre todos nosotros. Comenzamos entonces con la presencia de nuestra embajadora cultural, Pilar Bellies Pitarch, desde España. Ella nos va a presentar el tema de mujeres y hombres piratas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Bellies desde Castellón, España, en esta tertulia de Castellón dedicada a los piratas y las piratas, hombres y mujeres. Quiero hablar de muchas mujeres piratas, bueno, con las que por lo menos más conocidas. Sé que han habido muchas más de las que voy a nombrar. Por ejemplo, la irlandesa Grace O'Malley, también llamada Grace Moore, debido a su pelo corto, o Chin Chi, la reina de los piratas chinos, que tomó el control de una gran flota pirata de su último marido cuando lo mataron de un tifón en 1807, o Charlotte Berry de Inglaterra, o Annie Campbell de Massachusetts, o la despiadada Anne Mills. Bueno, pues las que hablaré hoy, que se llama Anne Bonny y Mary Red, fueron dos mujeres piratas muy famosas en el siglo XVIII, pero como he dicho, no han sido las únicas en la historia. Ellas dos aparecen, las dos jóvenes, desafiando los roles de género de su época, y se convirtieron en unas mujeres piratas muy famosas. Anne Bonny concretamente era una mujer pirata, de pequeñita ya le gustaban las aventuras, ya no era una niña tradicional, y su padre huyó con su madre, que no estaban casados, huyeron y y enriquecieron en Carolina del Sur. Y como el marido buscaba, ella se casó sin el consentimiento de su padre con un ex pirata, y como el hombre buscaba el dinero, su padre la desheredó, entonces ella, como venganza, quemó la plantación y escapó. Luego se enamoró, él estaba siempre viajando, y se enamoró de Calico Jack, otro pirata. Y con él tuvo una hija, tuvo familia, y bueno, resultó que iban asaltando barcos y se quedaban con la tripulación. Y una vez ella que se quedó prendada de un hombre muy guapo. Resulta que no era un hombre, era una mujer. Era Anne Bonny, que iba disfrazada de pirata. Se juntaron las dos mujeres y a partir de entonces se dedicaron fueron unas piratas muy fuertes y muy valientes, y reconocidas por atesorar más valor que muchos hombres. De hecho, el día que asaltaron su barco los hombres del gobernador, ellas fueron las únicas que no estaban borrachas y las únicas que pudieron batallar. Luego, cuando vino el juicio, ya quedó escrito un juicio contra dos mujeres piratas, y es así como han pasado la historia. Mary Red murió en prisión, y Annie Bonny no se sabe cómo murió. Lo que sí es cierto es que la historia han quedado la historia como las primeras mujeres pirata de que se tiene constancia, por escrito me refiero. Y le he dedicado este poema: Primera pirata. Fui eterno manantial de camaradería, guardé en mis entrañas aquel secreto. La primera pirata por ellos reconocida, perseguí fiera unos afamados tesoros. Celadora fiel de la libertad en mi pecho, el poder de una sociedad próxima, flor naciente de las incipientes montañas, apenas visible en nuestro jardín pequeño. Prisionera de aquellas artimañas estuve, mi alma pirata triste tuvo que esconderse entre el poder político, una moneda al aire, autoridad perecedera que se volvió ella. Hoy recuerdan mi carácter y mis hazañas, mi vida real repudiaba por la tradición. En aquel entramado pude, casi salía airosa, pero acabé encerrada por mi condición. Primera pirata en lograr colarse en la historia,
Unas puertas cerradas a muchas mujeres. Me encerré en mí misma, auténtica y libre. Me encontré a mí misma, auténtica y libre. Mis hazañas permanecerán en la memoria. Gracias, un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, Pilar Belies Pitar. Este beso enorme y este aplauso inmenso de todos nosotros es para ti. Y ahora voy a llamar a Amboni. Amboni, ¿estás por ahí? A ver si está la Soy pirata. Anne Bonny. Anne Bonny nací el año 1698, conocida por mi diminutivo, Bom. Fui una corsaria irlandesa que operó durante los primeros años del siglo XVIII y que junto con mi compañera Mary Read fuimos las dos únicas mujeres que se sabe que fuimos declaradas culpables de piratería. Una de las mujeres piratas más famosas de todos los tiempos. Nací en Irlanda, pero mis padres emigraron a Estados Unidos. Desde niña me rebelé y jamás me comporté como una señorita, hija de un hombre de leyes, William Cornack, y de la hija de la criada de su mujer. Me encanta el oro y las armas. Soy una pirata famosa y me compararon con Tetuá, una de las reinas que legalizó la práctica de la piratería, que era habitual la forma de ganarse la vida de los miembros de la tribu de su reino. Pero yo soy Anne Bonny. ¡Oh! Ustedes, Madame Catalán caracterizando a Amboni. Excelente, este aplauso enorme y este beso es para ti. Elvita, espectacular, realmente, muy bien, excelente. Y hoy nos vas a hablar dentro de un ratito de los piratas en Chile. Así que dentro de un ratito vamos a volver a Elba, David Catalán, bueno, que ahora va a dejar a Bonnie y nos va a traer, nos va a contar un poquito de los piratas en Chile. Y pasamos ahora a Alicia de la Paz Ortiz Cuevas, que viene en viaje, ¿sí? Y vamos a ver, antes de que se corte la señal, como me está diciendo por interno, le vamos a dar la palabra. Hola, Ali. Ahí está, ahí la tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Desde México, nuestra embajadora cultural, Alicia de la Paz Ortiz Cuevas. Hola. Ahí se está cortando. Se corta la señal, les contamos a la audiencia, porque viene en camino, ¿sí? Está en el auto. Bueno, vamos a ver si volvemos después y la recuperamos. Gracias. Ahí está, a ver, Bueno, a ver. yo voy a hablar de... Ahí está. Gracias, Ada. Se va la señal porque está un aguacero. Un momentito, Ada, porque estoy tratando de conectar el teléfono. ¿No puedes conectar el teléfono, Ana? Ahí está, muy bien. Ahorita voy, Ada, un momentito, ya estoy. Aquí estoy ya. Bueno, yo voy a hablar de Teuta de Iliria, o también conocida como Tefta, ¿sí? En Ilirio, Teutana, señora del pueblo, reina. Fue la reina regente de la tribu de los ardieros en Iliria. Aproximadamente en el siglo griego era Teuta, ¿sí? Nació, no se sabe cuándo, ni tampoco cuándo falleció. Aproximadamente entre el siglo 231 y 228 antes de Cristo, porque no se sabe exactamente cuándo nació. Su esposo Yo voy a tratar de llenar los baches que quedan cuando se corta la transmisión de Alicia. Ella accedió al poder tras la muerte de su marido, Agrón, en el 250-231 a.C. A ver si la podemos recuperar.
¿Por qué la traemos a colación? Porque ella legalizó la Perdón. piratería. Ay, ahí se cayó completamente. Ahí se cayó la señal completamente. Ella estableció el reino y extendió sus territorios desde Dalmacia al norte de José hasta el sur con Escodra como su capital. El marido de Teuta había decretado que ésta debía reinar hasta que Pineo, nacido de su primer matrimonio con Triteuta, cumpliera la mayoría de edad. Bueno, ella fue la que legalizó realmente la piratería. Teuta dio continuidad a la política de expansión de Agrón en el mar Adriático, en el contexto de un conflicto con la República Romana por los efectos de la piratería liria, en el comercio regional sobre todo. La muerte de uno de los embajadores romanos a manos de piratas ilirios dio a Roma la ocasión de declararle la guerra en el año 229 a.C. Se rindió tras perder la primera guerra lírica en el 228 y Teuta tuvo que renunciar a las partes meridionales de su territorio y pagar un tributo a Roma, pero finalmente se le permitió conservar un reino limitado en una zona que se encontraba al norte del Isus, que vendría a ser la actual Lexé. Bueno, la verdad que pueden encontrar más detalles biográficos de ella, aunque no se conoce, no hay demasiadas fuentes sobre ella, pero sí se ha escrito de ella, sobre todo, bueno, sí han escrito de ella algunos escritores griegos y también algunos escritores romanos. Bueno, ¿por qué no se ha escrito muchas veces de estas mujeres? Bueno, por razones misóginas, por ejemplo. Esa es una razón. Porque no querían tampoco dar a conocer todas lo que eran las piraterías que realizaban las mujeres. Pero bueno, porque algunas de ellas eran, realmente estaban a la par de los hombres. Y algunas más todavía. Muy bien, ese era el tema de Alicia, que ella había legalizado la piratería y por eso la traía a colación. Muchísimas gracias, Alicia. Lamentamos que se haya caído la señal y seguimos viajando porque ahora nos vamos a Venezuela. Sí, desde Venezuela le vamos a presentar también piratas de ese lado realmente del océano. Nada menos que la palabra de nuestro querido embajador cultural, nuestro querido Alonso Coromoto Dávila Cira. ¿Qué tal, Doc? Bien caracterizado, el Doc también, muy bien. Muy buenas tardes a todos los compañeros y los que me oigan. Bueno, hoy hablamos de piratas, bucaneros, filibusteros, corsarios. Y debemos recordar que hay piratas muy famosos. El 25 de agosto de 1688 nació Lawrence Enfield en Jamaica. Después Henry Morgan nació en 1635, el pirata Morgan. Feliz. De muy buena familia allá en Gales, por problemas personales, fue secuestrado y vendido como sirviente en una isla del Caribe llamada Barbuda. Era costumbre en esa época. Pero yo quiero, para comenzar, hablar de qué es una patente de corso. La patente de corso era una autorización a cualquier dueño de navío a saquear y atacar navíos en nombre de una corona. Por eso en las Antillas pululaban estos piratas o corsarios. O sea, tenía como un permiso especial. Hay que recordar que por allá por los finales del siglo XV, 16, parte del 17, las grandes potencias navales eran Inglaterra y España. Las patentes de corso las daban más que todo, eran los ingleses. ¿Por qué? Y porque ellos escogían ciertas partes del Caribe. Por ejemplo, había una isla, Barbados, la isla Tortuga, que eran gobernadas por piratas. Entonces, porque por acá
Recordemos rápidamente el Imperio Español. ¿De dónde salían los barcos con las grandes cargas de oro y plata hacia España? Recordamos que tenemos acá en América del Sur el Virreinato de Santa Fe, de actual Colombia, el Virreinato de Nueva España, México, por Veracruz, había el Virreinato del Perú, el Virreinato, o sea, los virreinatos multimillonarios en producción de oro y plata. Por las partes de la costa del norte de América del Sur, donde es Venezuela, en aquella época era la provincia de Venezuela, eran las partes más pobres. Por eso es que la piratería se ve en el Caribe, entre Jamaica, Cuba, Barbuda, porque eran las salidas. Por ejemplo, los grandes barcos cargados de oro y joya y plata salían por Veracruz, llegaban a La Habana y de La Habana recalaban y se iban a Europa. Y por eso pululaban los piratas. O sea, era la geopolítica de toda la vida. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, a Morgan, que saqueó Campeche, Villahermosa, Granada, y llegó a ser hasta el gobernador provincial de la isla de Jamaica. Pero también aparte de eso tenemos que recordar que en el Pacífico España tenía como colonia las Filipinas, y 2 veces al año unos grandes galeones llegaban de las Filipinas al Pacífico, a los puertos del Pacífico mexicano, y por el Istmo de Panamá, en Recua, todas esas riquezas pasaban al Atlántico, llegaban a Veracruz, se iban a La Habana y después a España. Entonces, los piratas aprovechaban esto. En el Pacífico también había piratas. Aquí tengo este libro que me ha acompañado toda mi vida, de Salgari. Yo tengo la colección de Salgari, comprada desde muy niño. Esto se desarrolló, eran piratas chinos y asaltaban los barcos con el trepan, que era un molusco que pescaban en el Pacífico, lo llevaban era a Japón. Entonces los chinos se los robaban. Entonces, fíjate, por ejemplo, Henry Morgan llegó a atacar hasta Curazao. En 1668 tomó Puerto Príncipe, Portobelo. Entonces, en Portobelo, en la gran fortaleza de Portobelo, encerró a todos los soldados españoles y los voló con pólvora, con todo y edificio. Saqueó, llegó a Maracaibo, que está muy cerca de la frontera con Colombia, y saqueó Maracaibo y una ciudad llamada Gibraltar, que ya no existe, en el estado Zulia de Venezuela. Y encima de eso, los ingleses lo nombraron comandante en jefe de las fuerzas navales de Jamaica. Imagínate lo que tú acabas de decir. Altos nombramientos. En 1671 tomó Panamá con 37 barcos y 2.000 hombres armados hasta los dientes. Y fue llamado a Inglaterra, donde fue premiado, y en 1674 regresó al Caribe con el título de Sir de la corona inglesa, caballero de la reina. Y murió acá y yace en el cementerio de Palisades, cerca de Port Royal. Pero a los 4 años, como buen pirata, hubo un enorme terremoto que destruyó la ciudad y la tumba se perdió para siempre. O sea que los piratas fueron el fenómeno, fueron los mercenarios de su época. Entonces, nosotros tenemos acá en Venezuela un caso que
Por cierto, el personaje se llama, tocayo mío, Alonso Andrea de Ledesma, quien nació en España, pero en 1537, de 20 años, llegó a Coro desde Santo Domingo. Fíjate, estuvo en el Tocuyo como creador, fue uno de los fundadores de Caracas, fundadores de La Guaira, fundadores de Caraballeda, todo un caballero. Y entonces, y en 1561, fue el que comandó las tropas y mató al tirano, a lo que llamamos nosotros el tirano López de Aguirre, que López de Aguirre no fue pirata. López de Aguirre fue un desertor del ejército español, que hizo tropelías muy sangrientas hasta que en las afueras aquí de mi ciudad, Barquisimeto, este señor, tocayo mío, Alonso Andrea de Ledesma, logró detenerlo y matarlo de un lanzazo. Entonces, en 1560, el 27 de mayo de 1595, Walter Raleigh llegó con 6 buques artillados y tomó La Guaira. Se organizaron los habitantes para defender la ciudad de Caracas. Y Alonso Andrea ya era un anciano y se fueron a defender armados, a esperar a los ingleses, lo que se llama, todavía existe el camino el camino de los españoles. Pero los ingleses fueron más vivos, se fueron por encima de la montaña y llegaron a Caracas y aquellos estaban esperando del otro lado. Entonces, Alonso Andrea de Ledesma, fíjate lo que dice aquí. Andrea de Ledesma se armó de caballero con lanza y adarga y en su viejo caballo enfrentó a los ingleses. Cuando él enfrentó a los ingleses con un grupo también de personas de la tercera edad, los ingleses se burlaron y los piratas ordenaron no hacerles nada. Pero sin embargo, este señor se fue a la carga y los ingleses se vieron precisados y lo mataron a tiros de arcabuz, a él y sus compañeros. Por eso pasó a la historia de Venezuela. Pero la vida novelada de este señor la escribió un gran escritor venezolano llamado Mario Briceño Iragorri. Don Mario Briceño Iragorri, yo soy exalumno del liceo donde que lleva el nombre de don Mario. Don Mario Briceño Iragorri nació en 1897 y murió en 1958. Y escribió una de las principales novelas de Venezuela, llamado El caballo de Ledesma, para que veas que quedó en la historia. Andrea de Ledesma, Alonso Andrea de Ledesma, que es una historia medio quijotesca, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que veo a Ledesma arriba de su viejo caballo y veo al Quijote de la Mancha. Entonces, bueno, espero que está pasando un avión, porque estoy en casa de mi hija. No pensábamos que era un galeón, porque tiene todo el ruido de las olas. Pensábamos que estaba haciéndole efectos especiales, ¿no? Porque sonaba a olas de mar y a galeones. Así que Sí, porque muy bien. recuerda, Ada, que los galeones de aquella época serían los portaaviones de estos momentos. Y sí, más Porque o los menos, galeones porque eran enormes. eran enormes, eran ciudades que llevaban, por ejemplo, en México, yo he leído que en México esperaban los galeones cada 6 meses con el enorme cargamento que traían de Oriente. Y todo ese cargamento atravesaba México y por Veracruz y La Habana llegaba a España. La seda fina, todo eso.
venían en los grandes galeones. En el Y el- 1500, en los galones irlandeses quedaron documentados y decían que hasta 200 hombres en la parte de arriba entraban. Y sí, además era impulsado por 30 remos, que también cuenta, está todo documentado esto que yo digo, y además encubierta, aparte entre 200 y 300 hombres, estaban los animales que rodaban, también los llevaban arriba, y, arriba del y piso. la ¿no? acotación que hace Rocío es verdad, el galeón que llegaba de China a Acapulco era esperado con, imagínate, esos productos eran exóticos, pues, los productos de allá de China. Entonces, eso era lo que yo tenía preparado para el día Espectacular. de hoy. La verdad, espectacular, querido Doc, este aplauso enorme. Y fíjense cómo a través de los piratas, cuánta historia uno va narrando y uno va descubriendo realmente de cada uno de nuestro país. Espectacular, este aplauso enorme es para usted, querido doctor. Me pregunta la audiencia me está preguntando un montón de cosas. Corsario, bucanero, filibustero, ¿qué diferencia hay? Bueno, los corsarios eran contratados por el gobierno por cuestiones políticas Patentes de corso. y económicas, ¿sí? Para inclusive defender las costas. Pero los bucaneros y los filibusteros tenían sus leyes propias y andaban no solo por las costas, sino también por alta mar. Ahí está. Esa es la diferencia, Marita. Muy bien, muchas gracias, dice Marita. Me encantó, dice lo de Venezuela, no lo conocía, ya empiezo a investigar, dice Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está? Hola, Rodrigo. Ahí está. Muy bueno, Muy bien. saludos, Rodolfo. Dice saludos, saludos. Ahí está, muy bien. Ahí te mandó saludos. Muchísimas gracias. Este beso enorme para usted. Muchísimas gracias, querido doctor Alonso Gromoto Dávila Cira. Y seguimos viajando porque ahora, entre todos los papeles de piratas y nombres que tengo por acá, quería contarles un poquito algo más. Que de acuerdo a las... porque era cierto que en la audiencia recién me preguntaron, Anita. Anita me preguntó, pero ¿qué diferencia había con los barcos? Aparte, los galeones, ¿qué diferencia había en el barco? Que los galeones eran como si fueran los barcos vikingos, los long, que se llaman acá, más largos, ¿sí? Y la diferencia era en la vela, que era una vela triangular y eso le permitía ir mucho más rápido. Ahí está, ahora sí. Contestada entonces la pregunta que me hacían recién, me estaba buscando en mi nota, pero no lo encontré, menos mal que no recordé. Y seguimos viaje ahora, porque después de Venezuela, nos vamos a Argentina con más piratas. Desde allí ya les presento a nuestro embajador cultural, Sergio Javier Roda. Adelante. Precioso, Hola. me dice acá Leticia, lo del dog, un beso. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí vengo hoy también personificado un poco. Tengo mi atuendo. Hace mucho calor para estar con este atuendo vestido, pero he hecho un sacrificio. Incluso me he colocado algunos collares, pero de semillas. Soy ecológico, soy un pirata ecológico, no uso oro. No lo tengo tampoco. Bueno, valga un poco de humor para este día. Y hoy les traigo, la verdad, de hablarles de muchas cosas. Les traigo un poco de historia, les traigo un poco de literatura, un poco de cine, y vamos a ver qué relación tienen estos corsarios, estos piratas en la literatura, en el cine, y también con la historia, no solamente del Caribe y de Irlanda y otras cuestiones, sino también en mi región de Argentina, cómo se comportaron estos piratas, quiénes fueron, tanto en la época de la fundación de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, allá por el 1500 y algo, ahora les recuerdo la fecha cuando abra el archivo bien, y también posteriores, porque de una forma posterior, ya en la época de algunos próceres,
argentinos, en la época en la que se conforma ya la nación argentina, ya también habían algunos enfrentamientos de esto que ya hablaron bastante mis compañeras y mis compañeros. Bueno, vamos a ver acá. Comenzamos con un poco de historia argentina, allá por el 1536, un poco antes. Existía un hombre, un pirata, conocido con el nombre de Francis Drake. Francis Drake fue el más notable de los piratas que recorrió las costas de Buenos Aires y sobre todo de la zona del Río de la Plata. Bueno, un poco antes de la fundación, la segunda fundación de Buenos Aires de Juan de Garay, Francis Drake estaba al servicio de la corona española de la reina Isabel y fue nombrado por la reina Isabel como Sir, con el nombre nobiliario de Sir. Por los valiosos servicios prestados. Vamos a aclarar esto entre comillas. Esos valiosos servicios prestados obviamente incluían asesinatos, saqueos de las naves españolas para engrosar el tesoro real que ellos tenían. Francis Drake llegó a ser alcalde en Plymouth en 1581 y miembro del Parlamento británico entre los años 1584 y 1585. La piratería estaba lejos de ser una actividad marginal por el ejemplar Imperio Británico. Era todo un asunto de Estado, porque cumplía dos funciones. ¿Qué funciones tenía la piratería? Bueno, debilitar económica y militarmente a España. Y, por otro lado, estaba la constitución de una de las principales fuentes de ingreso de la corona, que eran los ingresos de los saqueos que los piratas y bucaneros encontraban. Había una ley también, creo que ya lo dijo también un poco Alonso, en el que no conozco mucho de esta ley, pero sí hay una ley en la que lo que se encuentra en el mar era prácticamente de quien lo encuentra. Eso era la ley de los piratas, ¿no? Obviamente. Bueno, el rey de España entendió el mensaje político religioso, comenzó además el peligro que significaba para la conservación de sus colonias americanas, la navegación por naves enemigas del paso interoceánico. Entonces, bueno, allí es cuando entran también en conflicto los habitantes de Chile, de Perú, que también ellos veían como amenazas para la libertad que ellos, el concepto de que conocían ellos de libertad en esa época. El hombre también fue, disculpen que se me corrió acá, porque acá está. Es un hombre que para encaminarse a la tierra del fuego también, hubo otros enviados por la corona, entre ellos fue Diego Flores Valdés, con la orden de dirigirse al estrecho de Magallanes para impedir el paso del enemigo. Entonces ahí es donde cumplían las funciones de los corsarios para cumplir, para combatir o contrarrestar a estos piratas y bucaneros. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos corsarios luego se volcaron a la piratería y se volcaron de una forma, ya sea por rebeldía, porque fueron traicionados o porque no les gustaban algunas cuestiones de la corona que, bueno, luego hicieron, o por ambición también, por mucha ambición, se volcaron también a este recorrido en búsqueda de tesoros y de saqueos. En la literatura, uno de estos personajes es Sandokan, que es fue un corsario, pero luego se vuelca a la piratería cuando se siente traicionado hacia él y hacia su familia. Y bueno, entonces empieza a combatir a la corona británica.
No encontré mi libro de Sandokan, el tigre de la Malasia, pero sí tengo, no sé si se aprecia bien, Ada. Muy bien. Sí, no podemos dejar de mencionar a Sinbad el Marino. Yo lo considero un personaje emblemático. No sé si llega a ser pirata, pero es un excelente personaje de las mil y una noches. Por otro lado, vamos a, no voy a mencionar, lo voy a mencionar solamente, pero no voy a entrar en detalles porque no sé la lista completa, no estaba completa la lista, y entonces no sé bien de qué van a hablar cada uno. Por eso es importante que cada uno digamos, porque así no decimos los temas que ya van a decir otras personas. Pero hay un personaje que es francés, y bueno, acá tenemos presente a nuestro profesor de francés, por eso que a lo mejor piensa él mencionarlo, pero yo lo voy a mencionar solamente a Hippolyte de Bouchard, nacido en 1780 y muere aproximadamente en 1835 y nace en Saint-Tropez, la costa azul de Francia, y nacionalizado argentino. Peleó con ahínco por la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Cierro paréntesis, solamente voy a hablar de esto y luego voy a profundizar. Si nadie toca este tema, voy a profundizarlo en un video que prometo que los envío. Yo cuando prometo algo lo envío, tardo un poquito, pero a la audiencia les digo que van a llegar, ya están llegando de a poco les estoy enviando videos a Ada. La audiencia me está diciendo que mostré los anillos del botín pirata que ya lo vieron. Mirá qué ojos que tiene la audiencia, que lo muestre, dice. Tengo este anillo que es un león tallado, fantasía, pero está hecho en metal, labrado, calado, también, lindo trabajo. Y luego tengo estas que son máscaras, que yo las uso más que nada porque son máscaras de teatro, pero las puse hoy porque también están vinculadas las máscaras con los piratas. Los piratas, las máscaras de la piratería y en los piratas ya es un símbolo también. Así Mirá como la audiencia, qué ojo, cómo lo vio rápidamente. A mí se me había pasado. Muchas gracias, gracias. Margarita. Wow. Yo antes quiero cerrar, antes de volcarme a decirle algunos nombres de la literatura que no quiero dejar de dárselos, de regalárselos. Quiero mencionar también un personaje muy importante para nuestro país, de descendencia, ya te vas a dar cuenta de quién hablo, Ada, de descendencia irlandesa o el irlandés, y muy relacionado con la Marina y con la Armada de aquí de Argentina. Hablo de Guillermo Brown. Y Que bueno, no era pirata, ¿eh? no, No era pirata, no. para nada. Pero en su época tuvo que combatir ciertos actividades de piratería y de corsarios también. Más que nada por una cuestión de que tenía porque fue más contemporáneo a la corona y a los tiempos de la piratería, pero en esa época ya se veía esto. ¿Y por qué lo saco a colación? Que justamente lo tenía yo acá la lista, y precisamente alguien preguntó también en la audiencia, y yo tengo este texto que voy a decir. El gobierno participó de la expedición por medio del bergantín Santísima Trinidad, y bueno, allí estaba también Hippolyte Bouchard, que ya lo mencioné antes, y el comandante Guillermo Brown. La escuadrilla corsaria quedó formada por 4 barcos, con más de 150 cañones y más de 500 tripulantes. Y estos 4 barcos, y acá viene la distinción entre lo que es una corbeta, una goleta y una fragata. Estaban una fragata, la fragata Hércules, el bergantín Santísima Trinidad, la corbeta Halcón y el goleta Constitución.
El corbeta Halcón, también muy famoso, porque allí estaba comandado por el capitán Hipólito Bouchard, que luego le pide ayuda cuando lo hunden, y le pide ayuda al almirante Brown para que lo rescate, bueno, y así él después aborda en la goleta Constitución y siguen su recorrido y su cruzada. Partida de la expedición, bueno, antes de zarpar se produjo un choque entre Bouchard y los oficiales del Halcón, y cuando el agente de la expedición, Severino Rudán, promovió el levantamiento de la plana mayor debido a la intervención de Echeverría, que era el conflicto que bueno, estaban viviendo en esa época. Eso por otro lado, solamente lo menciono entre paréntesis para dar a conocer que cerca del siglo XIX y un poco antes también, existían estos conflictos en la Marina y en las aguas territoriales de Argentina con respecto a lo que era este tema de los corsarios y de la piratería. ¿Qué pasa en la literatura o en la ficción? Bueno, uno de los más emblemáticos con el que yo crecí fue La Isla del Tesoro. Y así tenemos personajes como John Silver el Largo. Tampoco lo voy a ahondar en este tema porque quizá alguien más lo quiera mencionar, pero también voy a abordar y voy a profundizar en caso de que en esta tertulia no lo mencionen. Pero es muy importante destacar que es un personaje de ficción de Robert Louis Stevenson, de la novela La Isla del Tesoro. Y bueno, Silver, Largo, tiene también otros apodos. ¿Cuáles? Bueno, Barbacoa o El Vagabundo a Bordo. Y es en este libro cuando comienzan también a ponerse de moda estos libros de aventuras, en donde no falta también la picardía y mucho de historia también, ¿no? Porque eran libros que eran ficticios y de aventuras, pero basado en mucho de lo que estaba sucediendo. Vivian dice, nombren al capitán Garfio de Peter Pan que mis niños me están dictando. Sí, aquí lo tengo aquí anotado. Primero que tengo en la lista, Capitán Garfio. Claro, muy bien. Y es el personaje de Peter Pan, el que es un pirata que lucha contra los ideales de libertad que tienen los niños, que lidera luego Peter Pan, los va a liderar en esa búsqueda. Claro, era el anti, la verdad. El bueno era Peter Pan, y el malo era obviamente Capitán Garfio. Peter Pan es hay muchos realmente, hay muchos como más, Morgan que nombraron hoy. Yo mencioné, por ejemplo, mencioné a Emilio Salgari, ya mencioné a Sandokan, están los Piratas del Caribe, que no podemos dejar de también mencionar. las películas de Disney, los Piratas del Caribe, pero, muy bien. Más contemporáneo. Barba Negra, Barba Roja, me dicen acá en la audiencia. Jasmine, Howell, más. A ver quién más. Bartholomew, perdón. Quiero mencionar, Ada, si me permitís, dos series más contemporáneas que se pueden ver en la plataforma Netflix. Están muy interesante. No, bueno, no sé si se puede, pero bueno, disculpen, es donde se pueden encontrar las series. En varias plataformas. Se me escapó, bueno, vale que a veces se te escapan esas cositas. Suele pasar cuando grabamos en vivo. Bueno, son series, si te parece colorado, ¿no? Son series que están en las plataformas que se ven. ¿Qué pasó? Se congeló Sergio. Sergio, te nos congelaste. Se nos congeló Sergio. Bueno, mientras él trata de volver, yo sigo nombrando, bueno, Bartholomew, que lo nombré hoy, Steve Bonnet, esos nombres me los mandó la audiencia. Ahí está. Bueno, sí, son dos series antes de que se me termine la conexión.
One Piece, que es la historia de, bueno, comienza con un pirata, el personaje es Gold Roger, que él con picardía, porque sabe que lo van a matar y van a buscar el tesoro, que saben dónde lo tiene, más, o saben precisamente, más o menos, estiman, pero él deja, antes de morir, que es un asesinato público, que lo hace en público, con todo el pueblo mirando esa ejecución, y delante él invita al pueblo a buscar su propio tesoro y al que primero que lo encuentre es de él y lo invita a regalárselo. Así él, la última, antes de fallecer, de manos de uno de los almirantes de la corona, del servicio de la corona, él muere, pero le impide a él que sea el único que vaya en esa aventura. Y la otra es un documental, El Reino Perdido de los Piratas, y este documental, sí, bueno, van a mostrar los Caribes de la costa este, va a aparecer Edward Thatch, que bueno, es el conocido como Barba Negra, Benjamin Hornigold, Henry Jennings y Black Bellamy, perdón, y aparece también en esta serie documental, que es una especie de documental como ficcional, porque es una mezcla de documental con serie. Y también aparece Anne Bonny, que ya fue Que ya la mencionada. nombramos y la tuvimos hoy en vivo y en directo, Amboni. También, sí, sí. Totalmente. Muy bien. Los piratas y Bien, los Sergio, corsarios la han verdad, un paneo acompañado muy siempre. interesante. Muchas Muy gracias. interesante, muy interesante. Entre la literatura, entre todo lo que es las películas, también la historia. Hermoso, muy interesante. Este aplauso enorme de todos nosotros es para ti. ¡Bravo! Dice la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y estamos esperando los videos, dice Rosita. ¡Uy, caramba! Eso fue para ti. No profundicé mucho porque quizá algunas de mis compañeras van a Claro, abordarme. puede ser que estén hablando del tema. Yo les digo que, bueno, ustedes saben que en el año 1492 se descubrió América, ¿sí? Y por Cristóbal Colón. Bien, eso es lo que dice la historia. Y que por el Tratado de Tordesillas se dividieron las tierras que se descubrieron en la mitad para España y la otra mitad para Portugal. ¿Tá? Y no le habían dado nada a los demás, a los ingleses no le habían dado nada. Y los ingleses no querían que al Papa le dieran algo de la tierra que habían descubierto. Entonces, algo tenían que hacer. ¿Y qué hicieron? Se transformaron en piratas y atacaron a los españoles y atacaron a los portugueses cuando traían el botín de las Américas. Muy bien, eso era lo que realmente estaba pasando, ¿sí? Pero en el Tratado de Tordesillas, que se firmó en el año 1494, decía que, bueno, que tenían los productos de la tierra encontrada, tenían que ser mitad para Portugal y mitad para España, no para los ingleses o para los franceses, ni tampoco para los italianos. ¿Está? ¿Por qué hablo de los italianos? Bueno, porque era Cristóforo Colombo, era el italiano. Muy bien, ahora sí, aclarado lo que me preguntaba la audiencia. Muchísimas gracias, Sergio. Y ahí está el tratado que también que mencionabas tú. Y bueno, creo que contesté todo. ¿Cuándo nació la piratería? ¿En qué época fue esto? Me dicen de los ingleses. En la época de Isabel I de Inglaterra, toda la época de Drake, que dijo también Sergio. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, ya estamos entonces emplazados en la... ¿Qué pasó después? Me dice Julia. Bueno, cortito, Julia. Todo lo que contaba Sergio. Bueno, Isabel I combatió entonces bueno, la verdad que le pagaban a los piratas para que fueran a robar los barcos españoles y portugueses, y ellos se quedaban con el botín, obviamente. Pero ellos decían, no, nosotros lo pudimos. Y para ellos los piratas eran héroes, porque estaban trayendo el botín que ellos pensaban que les correspondía a ellos. Una vez que, bueno, Gran Bretaña empieza a desarrollar en la época de Isabel I una flota de barcos muy grande, y entonces fueron ellos los piratas, los que empezaron después a piratear otros puertos.
Bueno, creo que No. ahora está, Aclaro, ay, porque me dijeron aclaro, una cosita aclaro más, una me están cosita más muy, preguntando. ¿Por qué aclaro una siglo cosita más muy XVI, rapidito. XVII y XVIII? Me dicen. Porque era la edad de oro de los piratas. Ahí está, Sí, ya y contestaron. Sí, aclaro una cosita más, muy rapidito, voy a aclarar una cosita más, que no hay que no confundan porque quizás no quedó claro, yo hablo rapidito y no, capaz que no me quedó claro. bueno, Pero me encantó eso. cuando yo hablé de Francis Drake, hablamos del siglo XV, de la época ya Sí, de la 15, corona 16, de 17, Isabel 18. I. Cuando yo hablé de Hippolyte Bouchard y de el almirante Brown, ya estamos entrando en el siglo XIX. Eso es Sí, lo ya que quería estamos aclarar. entrando en siglo XIX con Almirante Brown. Pero bueno, con los vikingos, época de descubrimiento de América, era uno de los piratas que eran conocidos, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso digo siglo XV en adelante, ¿sí? En adelante me dice porque todavía hay piratas, me dice María. Muy bien. Todavía. Bueno, María, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy completo, muy completo. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Y seguimos viaje porque ahora desde Argentina nos vamos a México con nuestra querida embajadora cultural Rocío Galicia Arriaga y me salté a Elvita, así que después vuelvo a Elvita, por favor. Ahí está. Muy bien. Adelante, Rocío. Bueno, vuelvo otra vez a reiterar, ya se nos fue otra vez Alonso, del libro de mi padre, ¿verdad? De Martín Luis Guzmán, La historia de piratas, ¿verdad? Es un libro viejísimo, forrado en piel, antiguo. Precioso. Bueno. En 1817, en las islas de Santo Tomás de las Antillas, están los restos, a ver si se alcanzan a ver, Muy bien. los restos de una construcción que había servido de refugio del famoso pirata Barbanegra. Era su castillo. Los piratas se habían adueñado de las Bahamas, de las salidas al Océano Atlántico y las rutas del Golfo de México, o sea, el Mar Caribe. De ahí las famosas películas de Johnny Depp, Los Piratas del Caribe. El paisaje tropical y exótico en el mes de septiembre, como es época de lluvias, todo verde. Se enamoraron y por eso pues les gustó para vivir. El pirata Barbanegra era de Gran Bretaña. Su nombre, Juan Teach, Eduardo Teach. Con sus dotes de hombre de mando y de gran capacidad de acción, sonrisa feroz, inspiraba terror, se sentía como el rey San Luis, se sentaba en la sombra como un trono y dictaba leyes, dominaba por su crueldad, bestial, sanguinario, tenía 14 mujeres y hasta hacía orgías. Su alegría era satánica y feroz. Y de ahí su enorme descendencia que hasta la fecha tenemos, pues aquí en México, descendientes de ese pirata. Traía 3 pares de pistolas con sus fundas. Atacaba con furia terrorífica con sus 40 cañones. También hubo piratas holandeses y portugueses. Juan Lafitte nació en Burdeos dice, era francés, pero había piratas españoles, ¿verdad? Y los ingleses eran conocidos como los centinelas de los mares. Ellos eran lo que emitían el patente de corso, ¿verdad? El permiso para ser corsario. Los ingleses, dice, bueno, este se estableció en Campeche y murió en Yucatán en 1826. Sir Gregor, el pirata MacGregor, en la Florida, que fue su refugio. También era el refugio de corsarios y muchos piratas más, sobre todo el escocés llamado el Hermoso, que se fue para Caracas y se casó con una parienta de Simón Bolívar, doña Josefa Lovera, y se hizo general a las órdenes de Simón Bolívar junto con Javier Mina, español,
que se entrevistaron con Bolívar en Haití. Seguimos. Jerónimo Iturralde, que era un pirata mexicano y aventurero. MacDonald era filibustero inglés, junto con el irlandés, llegaron a Puerto Montt con ansias de fortuna y poder en 1817 con su famoso barco Dos Amigos. Bueno, sigue más, sigue más, sigue más, sigue más. Lo perdí, acá está. En la actualidad, un joven pirata de 28 años, moderno, nacido en Gales, en Cumbrae, perteneciente a Torfasen, al sur de Gales, cerca de Cardiff, su capital, y el canal de Bristol. Tom es un chico muy simpático que trabaja en una revista de publicidad y a veces se disfraza de pirata y hace entrevistas. Le encanta la comida mexicana y especialmente los guaraches. Pero es una comida típica deliciosa que trae cecina o carne deliciosa. Él quiere aprender bien el español para ya no regresar con su abuela en Gales. Este es un pirata moderno. Luis Aury, francés, auxiliar en la independencia de América al norte de Matanzas, Cuba, él comerciaba con azúcar, miel y café. José Manuel Herrera, representante de los insurgentes en México, en la independencia. Francisco Javier Mina se alía con los insurgentes para terminar con la tiranía de Fernando VII, el rey de España, junto con Fray Servando Teresa de Mier, quien en sus descubrimientos y códices aztecas declaraba que el dios Quetzalcóatl era similar a Cristo. Declamaba inagotables discursos contra el despotismo de Fernando VII. A ver, sigo. Creo que hasta ahí llegué. Y recién nos comentabas que en Acapulco hacían espectáculos de piratas. Ah, sí. En Acapulco, ¿verdad? En Acapulco, ahorita donde está Ali, como decíamos con Alonso, llegaba la nao de China, que era como el súper, el famoso que ahora ya se inventaron los súpers, y entonces, pues empezaron también como dice, hasta piratas chinos. Aquí son, ¿cómo se dice? Las fotografías de John Deep, ¿no? Los piratas del Caribe. Muy y entonces, a esas escenas, así se disfrazan en Acapulco para hacer espectáculos, y pues yo no encontré ahorita, y le dije a mis hermanas, mándenme fotos, pero pues yo creo que andan ocupadas. Pero salen espectáculos y te están apuntando con un puñal y te toman la foto. Es para el turismo, en todas las playas de México, en los barcos, en los yates, a donde participas en todos estos tours de México, pues dice los famosos piratas del Caribe mexicano. Y como dicen, pues existen hasta las fechas, piratas, y lo que tomaban ron, le quité la etiqueta, ¿verdad? Del ron, pero este es un ron, no son aceitunas, sino que son nanches o nances, también le dicen. Y entonces, acércamelo un poquito más, así es. Llename el vasito, dale. Lo iba a dar ayer de regalo a unos maestros de la universidad, pero dice, oye, son muchas frutas, quítale. Le dije, pues ahora, por su culpa, ya no se lo regalo. Se queda para personal. ¡Salud! Wow. ¿Qué es lo que probaban los piratas? Ron. ¡Uy, qué rico! Parece muy chiquito, uno más grande, ¿viste? Riquísimo. Riquísimo porque es dulce.
como para, sí. Wow, Se hierve yo la quiero, fruta, dice acá. se hierve la fruta, se le pone 3 clavos, se le pone una rajita de canela, y ya que hirvió unos 15, 20 minutos, se deja enfriar, y ya cuando ya está frío se le agrega ya sea ron, tequila, mezcal o cualquier, o hasta el alcohol de caña, solo alcohol que sea comestible, y se le agrega 1/4 de la botella. Supongamos esta botella enorme, este cuarto es alcohol, y ya se revuelve, y es una bebida suave, aperitiva y medicinal, porque esta Me fruta está es preguntando medicinal. por qué se bebía tanto alcohol en la Edad Media. La respuesta es sumamente sencilla. El Les agua daba enfermaba, valentía, por lo general estaba contaminada. desinhibe. Entonces Sí, era más sano, era más sano beber alcohol y que agua. cerveza, inclusive la criatura, que no tenía el tenor de alcohol que tiene ahora, pero era más saludable beber cerveza, Sí, beber se ron, comenta beber que por whisky, qué, que beber el sí, agua que te enfermaba que con la por qué los frailes en la época de la colonia, porque ellos no se enfermaban o no caían muertos como los frailes tantísimos que inclinaban el fueron codo. azotando, porque ellos no tomaban agua, ellos Tomaban tomaban la bebida cerveza, alcohólica. la cerveza que tomaban y que ellos mismos fabricaban, así que fabricaban sus licores o cerveza, y eso era lo que consumían. Y así que No es sano. tomes otra vez sin convidar, dice Lucía, que ya estamos deseando, dice el público. Muy bien, qué rico. Muy bien, muchas gracias, Rocío, la verdad, espectacular. Este aplauso enorme de todos nosotros es para ti. Muchísimas gracias. Y ahora, hoy, discúlpenme, presenté a Anita Boini, pero no presenté a Elba David Catalán, así que voy a volver a Elvita y después vamos a invitar a Susana y también vamos a invitar a Elizabeth Fred. Muy bien, adelante entonces, ahora sí, Elvita David Catalán, ¿qué tal? Gracias. Lo que dice Rocío es cierto, lo viví en Acapulco y me apuntó un pirata con un arma así, Rocío. Me la puso en el cuello, pero era tan buen mozo el pirata que lo dejé que me atacara. Bueno, yo voy a contar de las primeras incursiones de pirata en Chile. Se documenta en 1680, cuando el inglés Bartolomé Sharp atacó y saqueó La Serena, aprovechando la orden dada por el gobernador Juan Enrique Garró, quien, al ser advertido de la presencia de Sharp en las costas de Chile, decidió proteger y resguardar los principales puertos de Valparaíso, Concepción y Valdivia, abriendo un flanco débil para un inesperado ataque de Sharp a La Serena. Según explica Rodrigo Morena Ojeria, profesor e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, ciertamente antes de Sharp ocurrieron incursiones de marineros como Francis Drake, Thomas Cavendish, ambos ingleses, pero también de Oliver Van Noort, los hermanos Cordés, Jory Van Spilbergen, Henry Brouwer, todos estos neerlandeses. Pero estas incursiones y sus protagonistas, precisa Moreno, entran dentro de las categorías de corsario, filibusteros y bucanero, dado que los navegantes tenían patente de corso, como explicaba Alonso, o permiso para actividades ilícitas en favor de intereses extranjeros. La presencia de piratas, corsarios, bucaneros y filosteros continuó en el Pacífico Sur después de este incidente, pero en lo que respecta a Chile, se concentró principalmente en la isla Mocha y en el archipiélago de Juan Fernández. En el Bartolomé Sharp, que fue un bucanero y corsario inglés, sirvió en un barco corsario durante la Tercera Guerra Anglo-Holandesa. Después se levantó para comandar su propio barco en las Indias Occidentales y atacó barcos holandeses en la isla Sotavento cuando acabó la guerra y expiró su comisión Sharp. Se dedicó a la piratería durante 7 años, de 1675 a 1683.
82. Acompañado de 150 piratas y bandidos, llegó al Mar del Sur, atravesando el Estrecho de Magallanes. En el Caribe tomó varios barcos, asoltó el Golfo de Honduras y Portobelo. Tomó el mando de una expedición al Pacífico y pasó meses asaltando asentamientos de las costas del Pacífico de América del Sur. Uno de sus buques insignia fue capturado en Panamá, que era el Trinity. Y recordando también, como hizo Martín Nigromante, a Francis Drake, marino de servicio de la corona inglesa, fue uno de los más famosos corsarios del mundo durante el siglo XVI. Realizó numerosas exploraciones en los océanos Atlántico y Pacífico, incluyendo en este último a las costas de Chile. En uno de sus viajes había logrado cruzar el Estrecho de Magallanes y navegó hacia el norte a lo largo de la costa. Se detuvo en la isla Mocha, donde pudo aprovisionarse, pero donde también sostuvo encuentro con los indígenas de la región. Luego pasó por Valparaíso, donde se apoderó de unas naves y logró reunir más víveres. Francis Drake anduvo por las costas del norte de Chile hasta el mes de enero de 1579, pasando luego hacia el Perú. Y lo quiero dejar hasta ahí porque tengo mucho más para compartir con Susana y Elizabeth Frank. Gracias, Adita. Muchísimas gracias, la verdad, muy lindo. La verdad, Elvita, precioso, saludame, por Estas favor. son de mi colección, Adita, de mi colección. Son muy bonitas. Espera que voy a poner la cámara que te dirige a ti y lo mostrás bien. Estas todas tienen seguro, ¿eh? Todas tienen seguro, no se abren así nomás, si tú las ves, no se pueden abrir. Pero si hay una perilla que tienen especial, y estas se abren, ¿ves? Pero cuesta para abrirla una barbaridad. La gracia es que para los niños, ¿ves que tiene ahí un cosito? Ahí tú lo presionas y mira el filo que tiene. Así usaban los piratas. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Como para no temerle a los piratas, como se aparecía con una de esas, ¿verdad? Era mejor salir con eso. Claro. Por eso cuenta la historia que muchas veces cuando llegaban los piratas con una de esas, como la que está mostrando Elvita ahora, como esa daga, o con esas tremendas espadas, directamente, muchas veces no había lucha, pero de verdad les digo, muchas veces no había lucha, directamente la tripulación se tiraba al océano solita, nada más. Directamente cuando veían esas armas. Ya ha quedado documentado varias tripulación de barcos que sí, cuando los veían aparecer con semejantes armas que tenían y cañones y todo, se lanzaban ellos solos de la borda sin realmente, sin que hubiera una batalla. Y es entendible. Yo me bajaría directamente. Muchas gracias, Elvita, precioso, la verdad, una belleza. Este aplauso enorme para ti. Saludame a Ani Bon, por favor, Ani Boni, que estuvo espectacular. Muy bien. Y seguimos viajando. Y ahora nos vamos desde Chile a Argentina, porque de Argentina ya le presento a nuestra embajadora cultural, Susana Angélica Orden. Ahí está, Hola. muy bien. Muy caracterizada también con el pañuelo. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar hablando de este tema que, bueno, en mi infancia fue motivo de muchas lecturas y de juegos y disfraces. Así que me encanta desde la isla del Tesoro, Sandokan, e incluyendo a mi favorito Edgar Allan Poe con su Escarabajo de Oro, donde hay en una ficción de la búsqueda de un plano, de un tesoro, bueno, evoca al Capitán Kidd. Así que todos estos, digamos, elementos de los piratas, inclusive la navegación, que a mí me encanta, me gusta navegar, me fascina. Así que es muy lindo para mí hablar de esto. Así que bueno, hay mucho para hablar, pero bueno, por una parte, me preguntaba yo el origen de la bandera de los piratas, ¿no? Del estandarte. Y descubrí
que esta bandera fue creada luego al terminar la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII por un francés que la llamó Jolly Rouget, pero los ingleses no podían pronunciarlo y lo llaman Jolly Rider. Y era una calavera con los huesos cruzados, y hay toda una serie de interpretaciones. En los cementerios se ponía una calavera, un dibujo, para mostrar el respeto hacia los muertos. Pero también se cree que este francés había creado esta bandera como símbolo de respeto hacia los caídos y los que habían caído en las batallas navales. Por otra parte, los piratas y corsarios usaban la bandera para intimidar a los enemigos, o sea que si seguían adelante se iban a convertir en calaveras. O sea, como el tema de las armas, también intimidaban a los adversarios. Me interesó conversarles a ustedes sobre John Roberts, y lo elegí porque como estuvimos viendo la cultura galesa, él era galés y se autodenominó Bartholomew Roberts o Bar Roberts, así era conocido. Y era un pirata muy, muy peculiar. Nació en Gales en 1682 y era un marino normal, pero tuvo un problemita, que en 1719 un barco negrero en el que viajaba fue capturado. Entonces él fue tomado prisionero con todos los marinos que estaban custodiando digamos, el cargamento de esclavos en la costa africana por un pirata que se llamaba Howell Davis. Howell Davis de alguna manera notó que este joven tenía cualidades para la vida marina y entonces le ofreció adherirse a su tripulación. Bartholomew Roberts fue uno de los piratas que aparecen en la Isla del Tesoro con sus nombres. Bien, y tiene famosas proezas, ¿no? En cuanto a su vida, digamos, de bandido. Y, por ejemplo, que tuvo 456 capturas de barcos, que están muy, muy lejos de las 30 de Barba Negra. Y dice que él llegó a capturar 22 barcos de una sola vez. Y era tremendo el temor que imponía. Ni bien veían la bandera de Roberts, las tripulaciones dejaban los barcos, abandonándolos en el puerto o tirándose al agua. Era bastante peculiar. Comenzó su carrera después de los 30 años y luego, cuando el pirata mayor que lo había elegido, Davis, muere en batalla, y Bartolomeu era tan hábil y valiente que lo eligen capitán. No se entiende mucho cómo fue, porque dicen que a él no le gustaba mucho estar en cubierta, pero bueno, por alguna razón, por sus habilidades, lo eligieron. ¿Y por qué era diferente? Era un hombre alto, de pelo oscuro, le gustaba vestir ropas caras y lucir costosas joyas. Trataba con respeto y amabilidad a sus conocidos. Siempre mantenía una higiene personal impecable. Detestaba la crueldad innecesaria y el estar ebrio. Él era completamente abstemio, o sea, tampoco ron. Era culto, tenía una bella caligrafía y le gustaba la música hasta el punto que siempre llevaba músicos en el barco. Era profundamente religioso, no permitía la profanación y todos los domingos en el barco celebraba misa. A pesar de todo esto, con sus enemigos no tenía compasión alguna, como con el gobernador de Martinica, a quien lo capturó en su palacio y ahorcó del mástil de su barco, porque había hecho una orden de captura contra él, contra Barr. Hay algo que lo hace recordar a esta figura, que estableció una especie de reglamento. Los piratas tenían códigos que se conocían entre ellos, ¿no?
y el que no era pirata no sabía de qué se estaba hablando. Pero, por ejemplo, el color de la bandera, cuando la bandera la ponían roja, quería decir que iban a luchar hasta el fin. Cuando era blanca, o que se rendían. Y todo ello era toda una clave, ¿no? Como el tema de los mapas y demás, que tanto deslumbró a la literatura siempre, los mapas de los piratas, o sea, buscando el tesoro. Fue muy grande este reglamento. O sea, fíjense, había un filósofo griego que decía que hasta los ladrones necesitan cumplir reglas para realizar su robo, su crimen. Por eso cuando no cumplimos las reglas pasan cosas feas, aún para hacer cosas buenas. Bueno, especialmente en ese caso. Bueno, acá dice que todo hombre tenía voto en los asuntos del momento y tiene igual derecho, fíjense, a una especie de democracia, a provisión, entre comillas, frescas o licores fuertes en cualquier instante, tras su confiscación. La puede usar como quiera, salvo que haya escasez. Todo hombre será llamado equitativamente por turno, según la lista, al reparto del botín. Y se podrá cambiar de ropa para ello. Si alguno defrauda a la compañía por valor de $1 de plata, joyas o dinero, será abandonado a su suerte en el mar como castigo. Si el robo fuese entre miembros de la tripulación, ésta se contentará con cortar las orejas y la nariz al culpable y lo desembarcará en tierra, no en un lugar deshabitado. Nadie jugará a las cartas o dados por dinero. Las luces y las velas se apagarán a las 8 de la noche. Mantener las armas, pistolas y sables limpios y listos para el servicio. No se permiten niños ni mujeres. Si cualquier hombre fuera encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto y la llevase al mar disfrazada, sufrirá la muerte. En batalla, la deserción del barco, sus camarotes, será castigada con la muerte o al abandono a su suerte en el mar. No se permiten las peleas a bordo, pero las disputas de cualquier hombre con otro se resolverán en tierra, a espada y pistolas. Ningún hombre hablará de dejar su modo de vida hasta que haya aportado 1000 libras. Si para conseguirlo perdiera una extremidad o quedar impedido para el servicio, se le darán $800 extraídos del inventario. Y por heridas comunes, de acuerdo a su gravedad. El capitán y su segundo recibirán 2 partes del botín. El maestre, contramaestre y cañonero una parte y media, y el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Los músicos, que es lo que llevaba él, tendrán descanso el sábado, pero los otros 6 días y noches ninguno, a no ser por concesión extraordinaria. Los hombres lo amaban, se ganó una buena fama, bueno, pero así los rumores dicen que aunque Robes era abstemio, su tripulación, digamos que consumían ron. ¿Cómo se debió su muerte? Su muerte se debió a que un navío, Shallow, inglés, tuvo un encuentro con ellos. Ellos pensaban que había quedado atascado en el barro y este navío dio una andanada sobre el barco de Roberts y Roberts recibió una andanada, digamos, unas balas en el cuello y se murió. Stephenson era el timonel y se dirigió hacia él y al creer que él no estaba herido, le empezó a decir cobarde, pero luego vio que estaba muerto. Entonces él pidió a Dios que la próxima andanada lo matara a él y así fue. El barco fue tomado por la Shallow y el 20% de la población fue ahorcada y el resto mantenido en prisión. Fue, digamos, uno de los piratas más recordados debido a sus proezas. Digamos, voy a contar algo más sobre un tema que siempre me apasionó, que fue la isla de la Tortuga, en Haití. Se decía que los piratas ahí tenían una especie de refugio y que
inclusive estaban sus mujeres, sus niños, y que ahí guardaban sus joyas, sus piedras preciosas, e inclusive se formaban una especie de jubilación para cuando ya no pudieran, digamos, llegar ya no podían pelear. Y lo llamaban, había una agrupación de piratas que llamaba la Hermandad de la Costa, y que, digamos, juntaban bienes entre todos, y muchas veces cuando era la viuda, apareció la viuda y los huérfanos de un pirata que había fallecido, le daban como una especie de jubilación, de pensión, y los cuidaban entre todos. Esto me llamó la atención porque cuando yo aprendí a navegar, me encontré con un señor que tenía un velero, y me dijo, porque era navegación a vela, y me dijo que en todo el mundo sigue existiendo, en homenaje a esa agrupación de piratas tan previsores, la Hermandad de la Costa. Si uno que está asociado llega a un puerto y no tiene dinero para seguir o algo así, las puede atracar ahí en forma gratuita, y todos los miembros de la asociación lo defienden, le dan dinero. Esto me pareció muy, no sé, una leyenda muy, muy interesante. No seguí investigando, en algún momento lo voy a hacer, pero realmente me gustó. Los piratas siempre merecieron mi atención. Referida a algunos corsarios a los que hizo referencia Sergio. Y bueno, me acordé, lo busqué recién, que yo le hice un poema llamado El Corsario de la Libertad a Hipólito Bouchard, porque Hipólito Bouchard combatió en el combate de San Lorenzo y luego llevó la bandera en su buque la Argentina por todo el Caribe, en lo cual por lo menos 3 países de por allí se acuerdan de los colores de la bandera azul y blanca y los repiten en su bandera, y que durante algunos días, pocos, California estuvo bajo la bandera argentina porque este corsario la había tomado. El Corsario de la Libertad, lo voy a leer. En la tibia envoltura de la costa se esparce aquel recuerdo en el misterio del convento de San Carlos, la barranca y el valor de aquel joven granadero que arrebata al enemigo su bandera y la ofrenda al glorioso regimiento. La memoria ya dibuja las historias que nos traen los hechos de otro tiempo. El soldado se ha tornado marinero y lucha con coraje en el combate, llevando nuestra patria a barlovento. Liberó a los esclavos de cadenas y flotando su bandera en el viento, en el barco la Argentina, su pericia, lo llevó a otros mares y otros cielos. Él sembró sus ideas libertarias, que grabó en otros pueblos con su fuego. En sus paños se aprecian los colores que el corsario llevaba a tan buen puerto. Quiero hacerle este sencillo homenaje al marino que triunfó sobre los godos y en pago recibió solo el silencio, porque en realidad no fue verdaderamente homenajeado, tal vez porque después los países un poco que trataron a los corsarios se olvidan de ellos. Y bien, y en mi último, digamos, tengo un poema para leerles también. Uno que escribí sobre los piratas, ya que me encantaron siempre. No sabía yo que iba a hablar acá de los piratas. Bueno, lo leí en el Tortón. Los piratas. Yo conozco las fuerzas misteriosas que me atraen a islas legendarias, donde yacen los mapas escondidos que enterraron los míticos piratas. Imagino sus viajes en las sombras y sus voces que suenan en la playa, mientras brillan sus palas y sus picos y pronuncian conjuros de las aguas. En sus rostros se esconden los secretos de sus cofres de perla, oro y plata. En sus almas anidan tempestades, en sus cuerpos heridas de batallas. En Punta Calavera se reúnen
hermandades de los barcos fantasmas que navegan en los mares de los tiempos y nadie nunca pudo capturarlas. Muchas gracias. Qué hermoso, realmente. Este aplauso enorme es para ti. Y las cosas se dan así en la vida. Uno no sabe por qué, por ejemplo, escribe un poema y sin embargo surge el momento justo, exacto de compartirlo. Es así, realmente. Qué Te hermoso, mandé, Susana. te mandé un video recitándole con algunas fotos. Por ahí después se puede acercar algo con eso. Si Bueno, me listo. permiten, entonces pido permiso a Susana para pasar las fotos, porque yo se las pasé rapidísimo a Sí, sí, mi sí. ilustrador para que te hiciera el video, Sí, sí, pero con tu permiso voy a pasar entonces las fotos. Miren Sí, qué sí. bellas imágenes. Ahí sí las pueden ver. La bandera muy característica que nos contó Susana. Sí. Que las cambiaron. Uno se llama Drip, las cambió los huesos por espadas. Esa era Muy a la borda. bien. Sí, sí, la Porque bandera, la verdad que las banderas ahí que la vos tengo. decías, hay dos, se recuperaron dos. Una está en Estados Unidos, en la Florida, en el museo que se encuentra allí, que se llama el Museo de la Piratería, o de Piratería, en la Florida, Estados Unidos. Y el otro está en el Museo de Inglaterra, que cuando nosotros fuimos lo visitamos, que es el Museo de la Marina Real, y ahí se encuentra la otra bandera que bueno, después uno lo asocia cuando surgen estos programas a pedido de la audiencia, pero ahí estaba la bandera pirata que no me di cuenta de sacarle realmente una foto. Y es como Susana decía, hay distintos tipos de banderas. Esta bandera que, bueno, que nos nombra Susana era la más característica, eran los dos espados, los dos esqueletos con la calavera, el fondo blanco y el fondo negro. Pero también había Les cambiaban el color. Les cambiaban el color para cambiaban el decir color. lo que iban a hacer. Sí, sí. Claro. Por ejemplo, le cambiaban el color, como dice Susana, ponían el esqueleto rojo. Fondo negro, esqueleto rojo. Y eso significaba, ojo, venimos con todo, muerte violenta. Sí, Y hasta muerto. esa bandera fue la que usó Edward Lowe, que fue el que la creó. ¿Y por qué estaba el esqueleto rojo? Porque Edward Lowe les prendía fuego, después de robar el botín, por supuesto, les prendía fuego a los barcos con la tripulación adentro. Era por eso que cada vez que veían esta bandera era una desesperación total. Después había otra bandera pirata que era el reloj de arena. El reloj de arena alado, que lo ponían cuando le mandaban una advertencia y le decían el tiempo se te terminó. Decidan lo que van a hacer. O luchamos o nos entregan el botín. Y esta bandera del reloj alado, fondo negro, reloj de arena alado, era el del pirata Christopher Moody. Después había otra bandera pirata que era el corazón sangrante, Sí, sí. que significaba la muerte dolorosa y lenta, que era de Edward Teach, que el que nombraba a Rocío, Barbarroja. Eran psicólogos. Eran Así psicólogos. que era toda una psicología de bandera, la verdad, era toda una psicología de bandera. Por ahí Y andan había, diciendo, ¿cómo? te quería decir algo, que Sí. nos están diciendo que no están originadas estas banderas en los piratas. Efectivamente, ellos la tomaron de otras circunstancias históricas, Sí, con su intención claro. sí, la tomaban de otras Otros circunstancias hechos, históricas, de como otros dice hechos. Susana. Sí, La sí. bandera roja era a muerte, por ejemplo, y era la de Jolly Roger. Esa era la bandera roja, a muerte, o sea, a muerte iban a pelear, o sin piedad y sin perdonar vida. Eso era la bandera roja. Después, bueno, la bandera roja era usada también por los corsarios franceses en el siglo XVII. 17 también lo usaban. Había muchísimas banderas. Una era un esqueleto, por ejemplo, era un esqueleto con un hombre elevando un vaso de vino, o de ron en ese caso. De ron. O sea que nunca faltaba el ron en el barco. Esa era un poco más divertida, ¿no?
Pero después había un pirata desnudo que significaba que estaban completamente fuera de la ley y la moral, que podía pasar cualquier cosa y que los prisioneros antes de ser asesinados eran violados. Entonces eso significaba el pirata desnudo. Después también había un cráneo, un cuchillo y un corazón, que significaba ríndanse sin luchar para poder salvar la vida. Después estaba una mano con una daga, también era otra de las banderas, bueno, que fue adoptada por Thomas Hugh y que era adoptada por los holandeses. También, bueno, que a matar, era a morir. También. Hay muchísimas más. Esas son las que yo tengo, pero hay muchas banderas más que trajimos del museo que nos contaron. Y la bandera roja era por Jolly Rouge, que significaba, bueno, la bandera roja. Bueno, que después a lo mejor va a hablar de eso un poquito el profesor Fred, así que no voy a tocar el tema por las dudas. Y si vemos que después no sale el tema, lo vamos a tratar. Susana, me encantó. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Este enorme aplauso de todos nosotros es para ti. Y el broche de oro le toca nada menos y nada más que a nuestro embajador cultural en la Guayana Francesa, a el profesor Fred Elizabeth. Adelante. Saludos a todos y gracias por la invitación. Voy a decir un poema sobre Bartholomew Roberts. Susana ya habló muchas cosas, pero era una pirata de Gales y fue considerado como el pirata que ha tenido la carrera más exitosa de toda la historia, capturando varias centenares de navios en solo 2 años. Entonces voy a decir el poema. Voy a contar la historia de Bartholomew Roberts, alias Blackbird Bart. Nacido en Gales, Reino Unido, Bartholomew Roberts fue considerado como el pirata más exitoso de su tiempo. Dicen que capturó más de 400 navios en 2 años. Adoptó un estricto código de conducta para sus hombres, así como una bandera negra adornada con un esqueleto. Era conocido por su coraje, astucia y crueldad. Navegó en las costas de África Occidental, Brasil y el Caribe. Fue asesinado en una pelea con la Marina Británica y su cuerpo fue arrojado al mar por sus hombres. Así es mi poema. Muy corto. Oh, muy bien, pero bueno, yo creo no en las casualidades, no en las causalidades. Se me acaba de caer el sombrero, pero bueno, estamos con el pañuelo pirata, porque justamente yo había preparado un poema de piratas, pero esta vez para niños. Así que muy bien, querido profesor, realmente Fred y Elizabeth, este aplauso enorme es para usted, porque entonces ahora a la audiencia le damos un poema de piratas escrito por adultos y un poema de piratas escrito para niños. Así que excelente, muchísimas gracias, querido profesor. Y ya para terminar, yo les había preparado un poema de piratas para niños, porque ustedes saben que a nosotros desde niños nos encantan los piratas. Nos encanta subirnos a los barcos y cuando hay algún show de ese tipo, vamos a los barcos, nos encanta navegar, nos encanta el agua, nos encanta sentirnos un poco en esa literatura de Sandokan, ¿verdad? El tigre de la Malasia o la reina pirata. La verdad que nos encanta. Entonces, a los niños, obviamente, a los niños les gustan todas esas historias que estamos compartiendo. Por eso, queridos niños, les voy a compartir un poema de pirata de Estrella Montenegro. Y dice así, a los niños, para ser un buen pirata. Para ser un buen pirata y no meter la pata, necesitamos un garfio y una pierna de buen palo. Sombrero de bucanero que no nos quitaremos ni en diciembre ni en enero. Parche en el ojo y un barbón rojo
una cacatúa o 2 loros, 1000 canciones de mares, de piratas singulares. ¡Arriba los piratas! ¡Arriba los corsarios! ¡Arriba los bucaneros! ¡Arriba! ¡Arriba que somos piratas! A vivir nuevamente estas experiencias de niños. Y nosotros, muchas gracias por supuesto, a Estrella Montenegro. Y con este poema dedicado a los niños, nosotros hemos dedicado también, como escritores y como artistas plásticos, hemos dedicado realmente este día a los piratas, y ustedes habrán visto que la mayoría lo hicimos a través de la historia, porque la historia es muy rica y queremos decirles que de esta manera también se le puede enseñar a los niños y a los grandes, porque historia se puede enseñar también de una manera divertida, así como nosotros lo hicimos hoy. Esperemos que realmente hayan disfrutado de esta experiencia junto a todos nosotros, que se interesen por conocer más de piratas y por qué existieron, o por qué, por ejemplo, se cobra una tarifa para cruzar, por ejemplo, un puerto. Bueno, la culpable era la reina pirata Grace O'Malley, ¿sí? La irlandesa. Por culpa de ella hay que pagar un peaje, vendría a ser, para cruzar también los mares, porque cuando todos los barcos que venían de España y que iban a Galway, también pasaban por el territorio que ella dominaba, donde estaba su castillo, les hacía pagar peaje, ¿sí? Y así fue como nació el peaje en los mares, gracias a esta, o bueno, no gracias, dicen por acá, a esta pirata irlandesa. Y sí, habrán visto que hubo muchísimos piratas, pero todo tiene una razón en la historia. Hemos pasado, como ustedes habrán visto, por las historias de todos los países, y en todos los países existieron piratas, ¿sí? Realmente en todos hubo piratas, inclusive en el Imperio Otomano, que era donde estaba Barbarossa. Yo pensé que a lo mejor lo íbamos a nombrar, pero no hicimos a tiempo a que muchos pudieran entrar, porque Barbarossa estaba también planificado. Él era del Imperio Otomano y obviamente también se dedicaba a la piratería. Ahora imagínense cuando esos barcos piratas llegaban a algunos pueblos y desembarcaban con todas estas mercaderías. Para muchas personas era realmente una alegría terrible, era un lujo poder adquirir semejantes mercaderías de todos lados. Además, bueno, el botín, si bien se repartía, también se vendía. Sí, se vendían lo que tenía cada uno, porque no podía consumir la cantidad de cosas que muchas veces había en los botines. Acá principalmente me estaba preguntando la audiencia qué era lo que se comerciaba. Principalmente era ganado, porque en Irlanda era la moneda, era lo que más rico hacía a las personas. No la tierra, la tierra no, Federico, sino la cantidad de ovejas que podían meter en esa tierra para criarlas, porque la oveja era lo que más se necesitaba para comer. Y también, por supuesto, para hacer la lana, los vestidos, todo eso. Pero después, como para darle un cierre, dejaron de ser solamente los animales y se trasladó a comida, se trasladó a medicamentos, que los medicamentos realmente, les digo, era un lujo, ¿sí? Era un lujo poder tener medicamentos. Y yo hoy subí un video en nuestro canal de YouTube Alzagaglia, donde la UNESCO declaró a un alimento el alimento del milenio. ¿Y por qué nos traje hoy a colación? Porque gracias a ese alimento, y es la alga marina, gracias a eso que consumían los piratas, se salvaban de tener el escorbuto o de tener, como tiene tanta vitamina C, no se resfriaban, ¿sí? Y las defensas se elevaban. Yo les recomiendo que vean ese video también. Esta era consumido por piratas. Otra cosa que, bueno, ¿por qué después? Primeramente España y Portugal eran los más ricos porque
transportaban el oro de las minas de América a Europa, el oro, la plata, el azúcar, el tabaco, por supuesto. Pero después, ¿por qué se hicieron? Los galeones eran los españoles, que eran atacados por los británicos y los franceses. Pero después los franceses pierden Haití y Gran Bretaña es la que adquiere más poderío, gracias al comercio de esclavos de las plantaciones, que eran llevados a las plantaciones. Y eso se llama como el tráfico triangular, que era atacado por piratas. ¿Sí? Muy bien, hay mucho para hablar de piratas realmente. Sí, tenemos un vasto conocimiento de los piratas irlandeses. Las bromas que me están haciendo, si ustedes supieran las cosas que me está escribiendo la audiencia, por ahí me tientan. Pero no hemos hablado de piratas actuales, porque nos hemos emplazado nada más que en la piratería histórica. Ahí está. Pero sí sabemos que hay muchos piratas y que también hay canciones con piratas, como Somos los Piratas, está muy conocida en Argentina. Pero bueno, le agradecemos así ya cerrando. Esto es simplemente un flash para que ustedes investiguen, para que se sientan atraídos a la historia, que a través de un pirata o varios piratas, ustedes pueden conocer la historia de distintos países. Y hoy hemos viajado por Argentina, hemos viajado por la Guayana Francesa, hemos viajado por Chile, hemos viajado por México, hemos viajado por España, hemos viajado por Irlanda, por Gales, por Escocia. Imagínense, como una pirata, me dice por acá, como una pirata, así es. Y por supuesto yo me voy a ir entonces con un saludo pirata, bien vikingo, porque los vikingos eran piratas, y les digo a todos, ¡es loncha! Ahí está. Salud, queridos piratas. Muy bien. Salud a todos. Los invitamos a ustedes también del otro lado que, por supuesto, levanten su copa y bueno, con nosotros también brinden. Es loncha, como se dice aquí el saludo pirata que hasta el día de hoy se sigue usando. Muchísimas gracias a todos. Y yo ya me voy en mi galeón, si me permiten, ya me voy yendo, pero no sin antes invitarlo para la tertulia del sábado próximo. El tema no es piratas, esta vez que bueno, nos estaban pidiendo más de piratas, no. Esta vez el tema es Halloween. ¿Por qué Halloween? ¿Por qué el Día de los Muertos en otras culturas? ¿Por qué el Día de Todos los Santos? ¿Dónde se festeja? ¿Por qué la iglesia lo tomó también para conmemorarlo o celebrarlo? Vamos a hablar entonces de Halloween, del Día de los Santos y del Día de los Muertos. Esa será la tertulia entonces del día sábado a las 20. Y ahora me voy yendo porque se me va el galeón. Muchas gracias. Un beso enorme a todos. Que tengan un maravilloso fin de semana.